la fiesta inolvidable. Porque hoy estamos de fiesta. Y le puse la fiesta inolvidable porque esta fiesta que hoy nosotros estamos celebrando no nació hace 5 años. Y yo no salía de mi asombro cuando me di cuenta que no había nacido en marzo del 2010, sino mucho antes. Y mucho antes de lo que a veces nos podemos imaginar. Y el subtítulo es El día que la suerte hizo huelga. Y empecé anotando algunos números. A mí me gusta la matemática. La estoy tratando de ordenar en mi vida, de darle el rango que corresponde, porque la matemática muchas veces es enemiga de los sueños. Como decía nuestro pastor, cuando el Señor le mostró esta tierra, señores, nosotros no estábamos orando por la tierra equivocada en aquel terreno, estábamos orando por la tierra que Dios tenía para nosotros, solo que desde ese lugar se veía mejor. Y es cierto que el Señor que estaba acá nos echaba. Fuera, fuera, shup, shup. Veníamos la semana siguiente y a la semana siguiente, hasta que un día le pedimos permiso para venir a orar. Se ve que necesitaba plata. El Señor lo metió en una situación. Fue ahí que enterramos la palabra y la palabra cobró vida. Y en estos 5 años vivimos 1834 días y decía que hay que saber dónde está la matemática, porque la matemática es enemiga de los sueños muchas veces, porque te pones a calcular y vas a decir, wow, cuesta mucho, sale mucho, no tengo. Y pensás con una mentalidad material, matemática, y el Señor no se mueve en ese nivel. Pero sí hay una dimensión donde el Señor habla. Aquí nos reunimos 262 veces ininterrumpidamente desde que comenzamos las reuniones. Y saben que el Señor me llevó a un personaje histórico que se llama Gregorio VIII. Cuando me puse a investigar esto, llegué a Gregorio VIII. ¿Quién es Gregorio VIII? El Papa Gregorio VIII fue ni más ni menos el autor del calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros usamos hoy. Y me llama mucho la atención por qué nosotros usamos un calendario que ni siquiera figura en las Escrituras. Nosotros estamos usando un calendario que no es el calendario. Y nuestro calendario, aún la fecha en la que hemos nacido y un montón de cosas que hacemos, es gregoriano. Y no estoy hablando mal de un papa. Por favor, si hay algún amigo aquí que es católico, ustedes saben que las puertas están abiertas. No estoy hablando mal del papa. Estoy hablando nomás de una concepción de los tiempos. Este calendario que nosotros usamos se impuso en 1582 después de Cristo, siempre haciendo cuentas gregorianas. Es más, si leemos la historia, nos daremos cuenta que solo los países bajo la fuerte influencia católica lo adoptaron ese mismo año. Solo donde la Iglesia Católica tenía un dominio fuerte. Los países protestantes no lo hicieron hasta 120 años después. Y encontré algo interesante. Siendo Grecia el último país en incorporarlo oficialmente en el año 1923, 341 años después. Eso es mucho tiempo. En 1923 nació mi abuelo, que gracias a Dios vive. Y en Grecia en ese año empezaron a usar el calendario que nosotros usamos hoy. Ahora, según ese calendario gregoriano, llegamos aquí a este lugar a tomar posesión de esta tierra el 1 de marzo del 2010. Porque nosotros tuvimos nuestra última reunión, nuestro último culto el 28 de febrero. Febrero fue el último día. Y estuvimos en ese edificio. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro antiguo edificio de alquiler? Espectacular que viviste todo el proceso. Nosotros estuvimos en ese lugar 100 meses. 100 meses. Y termina febrero del 2010 y el 1 de marzo venimos oficialmente a establecernos en este lugar. Y el domingo 7 de marzo tenemos nuestra primera reunión y ustedes vieron el video.
Ahora nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano. Sin embargo, cuando nuestro ciclo comenzó en este lugar, el 1 de marzo del 2010, en el calendario hebreo es el 15 de Adar del año 5770. 15 de Adar del año 5770. Ahí está. Ahora, ¿qué sucedió el 15 de Adar? Adar es un mes en el calendario hebreo, ¿sí? Y cuando empecé a mirar un poco en la palabra, me sorprendí por lo que estaba encontrando. ¿Les gustaría saber qué sucedió el 15 de Adar? Porque ese 15 de Adar nosotros tomamos posesión de este lugar. Pero antes de hablar de eso, del 15 de Adar, vamos a dejarlo para el final. Les quiero hablar de nuestro estatus. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Por qué las fechas gregorianas no son relevantes en nuestras vidas? A veces. ¿Por qué las fechas de ese calendario, de repente en los tiempos de Dios, no son significativas? Y quiero hablarte de lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que vivían en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y el apóstol Pablo les está explicando la condición espiritual que tenemos nosotros, los que hemos creído en el Mesías. Y esa condición espiritual nos tiene que hacer entender los tiempos en los que vivimos y cómo se cuentan los tiempos. Y dice en Efesios capítulo 2, y les voy a leer esto porque nosotros tenemos profundas raíces metidas en el subconsciente que tienen que ver con arraigos, raíces, arraigos. Yo nací en Montevideo, me establecí en Paraguay, amo un país y amo el otro, pero cuando estuve en Israel, señores, y entendí que las conversaciones de estas personas que tenían conflictos de repente por X o tal motivo, eran de 700 años, 1200 años, y te hablaban de miles de años como si fueran 3 semanas. Y en esa época ni siquiera este continente tenía nombre. Y cuando nosotros llegamos al Señor, ese estatus debe de cambiar. Nosotros debemos incorporar el verdadero estatus, la verdadera esencia. Y dice el apóstol Pablo, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, entiéndase, ilegales sin papeles. Esa era nuestra situación. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos de los que están acá se identifican con esa situación? Muchas veces llegamos así al Señor y dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Y miren lo que dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Claro, éramos ilegales. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Señores, cuando vos te conectás con el verdadero Mesías, con Jesucristo, con el Señor que gobierna, que vino a recuperar lo que era de él la vida, tu estatus como ser humano debe de cambiar. Y todas las cosas que cobraban valor para vos, tenés que empezar a ponerlas en su lugar. Y dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, a nosotros que estábamos lejos. Y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y acá el apóstol Pablo lo que hace es revelarnos nuestra verdadera condición espiritual. Y él
que era un hombre que tenía todos los títulos para hacerse ver, porque era judío, porque había estudiado en la escuela, y etcétera, etcétera, etcétera. Para no alargarlo, el apóstol Pablo, el Señor le revela la condición espiritual a la que nosotros pertenecemos. Entonces, punto 1, debo entender cuál es el origen de mi verdadera identidad. Y hago esta salvedad en este punto porque para entender lo que viene ahora es importante saber cuál es nuestro origen. Nuestro origen, señores, está escondido en el Dios de Israel. Y nosotros no estamos separados de esa nación, porque de esa nación y de esta otra que estaba lejos, el Señor hizo el verdadero Israel, el Israel espiritual que va a habitar en la nueva Jerusalén. Amén. Ahora, yo no soy un montón de cosas que antes creía que era. A nosotros nos programa el sistema para decir, a ver, quiero mirar, ¿cuántos cerristas tenemos acá? ¿Hinchas de Olimpia? Está mejor eso. Ustedes son más espirituales. Les quiero decir algo, tengo malas noticias, señores. Es un error en la neurolingüística de las personas decir, yo soy de Cerro Porteño, yo soy de Olimpia, yo soy de Peñarol. ¿Sabe por qué es un error? Porque vos no podés pertenecer a algo que existe desde hace muy poco tiempo. Es más, ¿querés que complique? Nuestras naciones son naciones jóvenes y a nosotros nos inculcaron el patriotismo. Y nosotros creemos que el patriotismo es un valor y obvio que lo es, pero tenemos que tenerlo en la justa medida. Porque acá el apóstol Pablo te está diciendo realmente qué es lo que sos, qué es lo que somos. Entonces tenés que empezar a cuidar tus palabras. Yo soy de esto, yo soy de aquello, yo soy de tal parte, yo soy de tal otra. Esas son definiciones físicas, pero la más importante es la definición espiritual. Ahora, entendiendo esto, que nosotros hemos sido reunidos con el verdadero Israel, mediante la paz. Les quiero contar qué sucedió en el mes de Adar. Y la situación es la siguiente. Amán, enemigo de Israel, era un tipo que planificó en secreto y a espaldas del rey Asuero, un rey persa, quien estaba casado con una judía llamada Esther, pueden leer la historia en el libro de Esther, y de un plan de exterminio contra el pueblo de Dios. Señores, yo les voy a decir algo. Hitler no inventó nada nuevo. A nosotros nos quieren matar desde la fundación del mundo. El plan de exterminio es un espíritu. Y vos tenés que ser consciente que hoy ese exterminio no es una cuestión directa, sino es una cuestión subyacente, como que está escondido y el sistema te roba todo y te extermina como persona. Porque no podés soñar, no podés vivir, porque vivís para otros. Ese mismo plan de exterminio del que está hablando acá en el libro de Esther, hoy ese espíritu sigue vigente, solo que es más sofisticado. Y vos te tenés que despertar a eso, porque nosotros no fuimos a que nos fumiguen como si fuéramos hormigas. Nosotros somos la luz de este planeta. Si nosotros no estamos, este planeta no brilla. Amén. Decirle al que esté a tu lado, yo no soy una cucaracha. Este sistema no me va a fumigar. Pero créetelo. Te lo tenés que creer. Sigamos. Este Amán logró que el rey Asuero emitiera un edicto para que los judíos sean fumigados, aniquilados. Y eso es un espíritu. Y nosotros que somos el verdadero Israel, ¿saben qué? Yo hace por lo menos, antes de serlo, yo ya no contaba chistes de judíos. ¿Saben por qué? Porque había algo que acá me dolía. Cuando contaban chistes de Jacob el tacaño. Estás atentando contra tu esencia. Porque Babilonia, para ese sistema,
somos un hazme reír. Y de esas cosas hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué sucedió? Les leo. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y cómo anhelo que cuando andes por ahí, el temor de Charlie, el temor de Carlos, el temor de Federico, de Juan, le haga temblar a la gente que procura tu mal. Porque no está hablando del temor del Señor. Dice que cuando Mardoqueo pasaba, le temblaban las patas a los enemigos. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Esto pasó, señores, esto es historia pura. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, día 13 del mes de Adar. En el día 14 del mismo mes, y lo hicieron día de banquete y día de alegría. Continúo. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Porque el día 13 teníamos que ser exterminados, nuestros antepasados tenían que ser exterminados, fumigados como cucarachas, por el capricho de este sistema y del espíritu que lo mueve. Sin embargo, la reina Esther, cuando vio que el pueblo se había levantado, le dijo al rey Asuero: Rey, queremos un día más para exterminar a nuestros enemigos. Entonces lo hicieron el 13, lo hicieron el 14 y el 15 reposaron. Y dice que el 15, día de reposo, día de banquete y de regocijo. ¿Y qué vamos a tener al final de la reunión? Flor de banquete. Y escribió Mardoqueo estas cosas, escuchen esto, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que lo hiciesen día de banquete y de gozo para enviar porciones a cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Amén. Esperen que cuando llegue a la conclusión le va a volar el mate. Porque Amán era el enemigo que planificó nuestra fumigación, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan contra los judíos, un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Nos rifaron, señores, nos rifaron. ¿Quién va a matar a esa cucaracha? No, matarla vos, la matamos. No, yo la mato. Ese es el espíritu. Echaron suertes, y ese mismo espíritu que echaron suerte sobre nosotros se manifestó en la cruz del Calvario cuando echaron suerte sobre la ropa de nuestro Señor. Porque ese espíritu no nos va a tratar a nosotros de otra manera. Y quiero que se te grabe esto en la cabeza. Babilonia no tiene dignidad. No quieras hacer las paces con Babilonia porque no tiene la capacidad de amarte. Babilonia, ¿sabes lo que quiere hacer contigo? Te quiere rifar. Y te va a rifar para ver quién te fumiga, quién te extermina. Ese es el espíritu. Por tanto, llamaron a estos días Purim por el nombre Pur. Y los judíos establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos allegados a ellos
que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Ahora vos me decís, qué linda, pastor, la historia impresionante. ¿Y qué tiene que ver eso que pasó mucho antes de Jesucristo? Hay una fecha estimada, pero no es segura. Entonces me fui a investigar y ahí me voló el mate. Y cómo los tiempos de Dios están conectados a sus tiempos. Señores, el 15 de Adar del 5770 fue hace 5 años. Esta familia llegó a este lugar. Fue el 1 de marzo del 2010 y fue la fiesta de Purim. Nosotros vinimos a tomar posesión de esta tierra en la misma fecha que el Señor nos liberó de nuestros enemigos. Cuando nosotros pisamos Vida Nueva oficialmente el 1 de marzo y esa semana tuvimos nuestra primera reunión, fue la fiesta de Purim. Y en esos días se hace ayuno y después se da un gran banquete. ¿Y sabes por qué esto me voló la cabeza? Porque es como que nosotros somos tan gregorianos que no podemos mirar los tiempos de Dios como una extensión completa. Y tenemos que entender de dónde venimos nosotros. Y tenemos que mirar a nuestra ascendencia espiritual con más respeto. Porque si ellos hubieran sido exterminados, te puedo asegurar que ninguno de nosotros estaríamos acá. Porque los planes de Dios son eternos para toda la humanidad. Y no es casualidad que nosotros hayamos llegado a este lugar en la misma fecha, en el mismo día, que más de 2300 años atrás nuestros antepasados fueron libres de sus enemigos. Y me puse a meditar. ¿Y saben qué? Cuando nosotros llegamos a este lugar, empezaron a pasar cosas espectaculares. Porque así como en el 15 de Adar, los judíos que estaban en Persia tuvieron paz por todas partes, nosotros desde ese 1 de marzo del 2010 empezamos a tener paz por todas partes. Y hay algunos que se sumaron después de esa fecha. Pero quiero que entiendan la relevancia que tiene permanecer. Porque si no hubieras permanecido, no lo hubieras visto. Y acá viene el punto 2. Debo entender que mi esencia espiritual está conectada a los tiempos de Hashem, no de los hombres. Debo entender que mi esencia espiritual está conectada a los tiempos de Hashem, el que habita la eternidad. Tenemos que sacar esa mentalidad de estar divorciados de nuestros ancestros espirituales. Porque por la fe de Abraham, todas las familias de la tierra son bendecidas. Lo que comiste esta semana es porque hace miles de años el Señor le dijo a Abraham que en él estaba la bendición de todas las familias de la tierra, no importa raza, creencia, origen, color, ni siquiera cuadro de fútbol. Porque el cerrista y el olimpista come por esa promesa que el Señor se la dio hace miles de años. Y ahora que te hago una pregunta. ¿A quién están conectados tus tiempos? ¿A los tiempos de Hashem, del que vive y reina, del Altísimo, del que habita la eternidad? ¿O tus tiempos están conectados a Gregorio? ¿Quién maneja el tiempo de tu vida? ¿Quién está moviendo tu vida? ¿Hashem o Gregorio? Tu agenda, la agenda de tu vida, tu reloj, ¿qué marca es?
Todos tenemos un reloj, ¿verdad? Cada vez se usa menos, ahora lo tenemos en el celular. Pero en sentido espiritual, ¿quién es el que te marca la hora? Y te comparto esto para que lo medites. Porque si el sistema marca los tiempos de tu vida, va a ser muy difícil que te conectes con los tiempos de Dios. Yo a las personas nuevas que se acercan al Señor les digo siempre lo mismo. ¿Estás dispuesto para tener 5 años de proceso? ¡5 años! Por lo menos. Yo hace 15, voy para 16 que ando en los caminos del Señor y todavía no sé nada casi de Azores. Y a mí con lo que me espera, lo mismo. Pero yo te puedo asegurar que sus tiempos, los tiempos que Él maneja, y empezar a mirar los tiempos desde otra dimensión, con otra fecha, con otro calendario, te cambia la cabeza. Por eso que a este mensaje le llamé la fiesta inolvidable, porque el día que la suerte hizo huelga a la maldad, ese día cuando la suerte se dio vuelta, cuando la suerte dejó de estar a favor de los que procuraban nuestro mal, se dio vuelta la tortilla y Amán terminó empalado. ¿Y saben qué? Sus 10 hijos ahorcados en una plaza porque procuraron nuestro mal. Señores, nosotros somos el Israel de Dios. El que se mete contigo no se mete con cualquiera. El que se mete contigo se está metiendo con el que maneja los tiempos, aún el tiempo de esa vida. Por eso que el Señor te dice, no te rebajes de ninguna manera a procurarle el mal. Déjalo en mis manos. No generes sentimientos de venganza. Vos no estás en ese bajo nivel de conciencia. Tu reloj lo tiene que mover otra mentalidad. Déjala pasar. Y te puse una frase ahí, que quiero que hagas un ejercicio conmigo. Decite esto. Goodbye, Gregorio. Adiós, Gregorio. Adiós, Gregorio. ¿Quién es Gregorio? El autor del calendario. Y ese calendario maneja otros códigos que nosotros no manejamos. Y ustedes ven acá que nosotros cantamos canciones en hebreo y que nos copamos y porque esa es nuestra esencia. Porque cada vez más, muchos de los que estamos acá, cuando empieza el viernes nos empezamos a poner felices. Porque viene el sábado y viene el día del Señor el domingo. Y cuando estuve en Israel, fue muy loca mi experiencia, cómo se respeta el sábado. Sin embargo, en el calendario gregoriano, el sábado es para jugar fútbol de tarde, trabajar mediodía. Y nosotros incorporamos eso en nuestra cultura como si fuera algo normal. Desgregorízate un poco y entenderás mucho mejor las cosas. ¿Será que somos capaces de desgregorizarnos? ¿Es posible o no es posible? Te voy a decir algo. Si no fuera posible, no estaría sentado donde estamos. Si no fuera posible mirar a los tiempos de Dios como Dios los mueve y como Dios los mira, sería imposible. Porque en su calendario, en ese cronos terrenal, no nos podemos mover. Señores, el día que la suerte hizo una huelga a la maldad y tornó un camino de muerte en caminos de vida. Y nosotros hoy celebramos un quinquenio de oro. Hace 5 años que el Señor nos ha dado paz por todos lados. Que venimos prosperando de una manera impresionante. Y cuando hablo de prosperar, no estoy hablando de la materia. Estoy hablando de la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es sabiduría. La verdadera prosperidad es discernimiento. La verdadera prosperidad es entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y los tiempos que nosotros estamos viviendo no son los tiempos de Gregorio, son los tiempos de Hashem, son los tiempos del Señor.